Muy bienvenidos a Aula ICB, una alegría, un alegrión, inventé una palabra, poder llegar al final, hoy con la ayuda de Dios. Vamos a llegar en este último domingo del año 2021, estrenando mis 51 años, muchachos. Así que estrené los 51 años y la verdad una serie de situaciones a resolver, así que nunca me imaginé que los 51 iban a venir así con regalos de esta manera. Pero bueno, acá estamos desde Reconquista, Santa Fe, provincia de Santa Fe, República Argentina, compartiendo esto con gran alegría, que es nada más ni nada menos que una visión del Apocalipsis, un Apocalipsis de una profecía cumplida. Diga Apocalipsis cumplido. Claro, el libro de Apocalipsis no habla del fin, como culturalmente nos enseñaron, del fin del mundo y demás cosas, sino que habla del fin de qué. A ver, pregunta para el aula presencial acá. De la era judía. El fin de la era judía. Cuando dice, cuando oigan estas cosas, entonces es el fin. ¿A qué se refiere? Al fin de la era judía. Mateo capítulo 24. ¿Sí? Y hoy llegamos al fin, pero al fin de Apocalipsis. Vamos a ver desde el verso 6 al final del capítulo 22, ya dejando de lado la Jerusalén celestial, que dijimos es la iglesia en la operación no del escenario judeo-cristiano, sino en el escenario de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces, ahí vimos todo el diseño en el capítulo 21 y el capítulo 22, los primeros versos de lo que es el diseño de Dios para la iglesia en el pleroma, en el tiempo de plenitud de los gentiles. Bueno, dista mucho de lo que es hoy, pero esto se debe a que, bueno, la iglesia a través del futurismo, su interpretación escatológica de la teología, tiró para adelante lo que ya había sucedido. Entonces se espera en los círculos cristianos que algo de mayor gloria todavía venga, cuando lo de mayor esplendor y gloria ya vino, y tiene que ver con la presencia de Jesús en la tierra, con la presencia de Cristo a través de su esencia divina en el hombre. Lo que sucede es que, ¿por qué? Algunos dirán, pero ¿por qué la tierra está tan oscurecida, tan así, con tanta maldad, con tanta perversidad? Lo que sucede es que la mayoría de las personas aún no han despertado a esta verdad esencial. Y nuestro trabajo a través del Evangelio eterno es tocar esos corazones para que despierten a la realidad de la habitación que somos de Cristo para el hombre. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos para arrancar? Un simple repaso hasta acá. Voy a saludar a algunos de los hermanos que estoy viendo en la transmisión. Tenemos ahí a Carmen Nak, a Merab desde Pakistán. Tenemos a Silvia Pérez, a la profeta Silvia, a Juan Marcos, desde acá, desde Reconquista. Bueno, veo a mi esposa. Marcela está conectada, pero está conectada también desde acá en el aula, está siendo de nuestra secretaria, y hay algunos más. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22. Antes, los que estamos en el aula nos ponemos de pie y vamos a orar. Yo, antes de orar, con el permiso de ustedes, me voy a sacar mi poncho, mi saco, permiso. Porque hace calor, a pesar de los aires acondicionados, estamos en diciembre, acá en el norte de Argentina, hace mucho calor y mucha humedad. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, esta mañana, agradecidos por tu obra, por tu palabra, por la claridad de ella. Yo te ruego en el nombre de Jesús que vos estés operando las vidas, Señor, de cada uno de nosotros, rogándote, Padre, que podamos imprimir en nuestro modo de pensar, en nuestra estructura de pensamiento, esto que vos sembrás profundamente para vivenciar
al Rey y al reino en nosotros, Señor, y a través de nosotros. Queremos rogarte la gracia de poder manifestar al Cristo que nos habita con total claridad en nuestro carácter, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Apocalipsis 22. El título del estudio de hoy que vamos a ver es la expectativa del fin. Digan conmigo, por favor, la expectativa del fin. Subilo un poco, Miguel, aquello. La expectativa del fin. ¿Del fin de qué? Recién decíamos, del fin de la era judía, no del fin, es el fin para un nuevo comienzo. Es como la mariposa, la oruga, ¿sí? El bichito de aspecto despreciable, ¿sí? Que se mete en un capullo para luego salir transformado en uno de los animalitos más vistosos, más esplendorosos, insectos más esplendorosos de toda la creación, ¿sí? Es un fin. ¿Un fin de qué? Es el fin de una etapa para la manifestación de una mejor. Y esa etapa mejor es la etapa que hoy vivimos. Es la forma de administración de Dios en un pacto que se llama el pacto eterno. Es la forma de administración de Dios en un tiempo que se llama la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Expectativa del tiempo del fin. Quiero leer a modo de introducción solamente. Hoy no escuchamos la voz mucho de nuestros alumnos. Acá tenemos 6 alumnos presenciales, ¿sí? En el aula. Sé que estamos llegando a muchos otros. Bueno, en el vivo tenemos algunos más, pero en el material que colgamos y después en las reproducciones de YouTube, del estudio, estamos llegando a otros. Quiero agradecerles en este momento a los hermanos que en diferentes lugares están dando a conocer estos videos, y mi oración es que ustedes puedan recibir la edificación del Espíritu que los libere de una estructura que atrasa, los libere del confinamiento a una religión, ¿sí? Y podamos andar en la plenitud de Dios, en la libertad del Espíritu, y manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso que toda la creación está esperando, ¿sí? Para que vos y yo manifestemos. Del libro justamente Epifanías, un libro que no salió todavía, que estoy trabajando en él, este artículo, atraso, la consecuencia del dispensacionalismo. Quiero ser lo más claro posible. Atraso, la consecuencia del dispensacionalismo, o del futurismo también. En días de la interpretación preterista, el cristianismo libre de presiones institucionales, preferentemente en su exposición reformada y reformadora, llegó a ser la fuerza que pensó el mundo en generaciones. Eso era el cristianismo siglos atrás. ¿Qué hacía? Pensaba el mundo en generaciones, en la siguiente generación. Muchos libres pensadores, libres de la interpretación institucionalizada de las Escrituras, personificadas por el clero, sin compromiso con la mega institución monopólica Iglesia Católica Romana, ni de ninguna otra, soñaron durante el siglo XVII un nuevo mundo, más libre, más cristiano, más espiritual, y se lanzaron a materializarlo dándose a la colonización de algunos países, entre ellos América del Norte. Por ejemplo, el precursor de la Sociedad de Amigos, más conocida como los cuáqueros, el inglés George Fox, en 1650 decía: toda persona humana tenía algo de Dios adentro,
Por esto puede tener contacto personal con el Creador y por lo tanto no necesita ningún clero que lo vincule a Dios. 1650. No necesita ningún clero que lo vincule a Dios. Esta forma de fe, no dependiente de la institución Iglesia Anglicana, vino a dar con su expulsión. De aquel movimiento se reconoce a William Penn, quien llevó el pensamiento cuáquero a Pensilvania como pionero, influyendo sobre el pensamiento de liberación de los esclavos, la igualdad del hombre y la mujer y la lucha por los derechos de las minorías, siendo fundamental en la legislación de la libertad religiosa en las colonias británicas de América. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, imagínense. Así también es que en 1720 llega el barco Mayflower a Massachusetts, en la costa de los Estados Unidos, con 102 puritanos expatriados de Europa, impulsados por su sueño de libertad, igualdad y fraternidad, quienes fueron determinantes en el impulso de la alfabetización. Escuchen estos números, son datos históricos. 80% en las colonias puritanas, mientras que en la Inglaterra misma el índice de alfabetización era del 30%. Observe la diferencia entre el país que era el reino, digamos, de donde ellos eran colonia. En las colonias un 80% de alfabetización y en la misma Inglaterra solo un 30%. Diseñando centros de altos estudios como Yale y Harvard, cumpliendo una labor en la composición de la sociedad ilustrada en la nueva tierra. Fueron pastores, mis queridos hermanos, los fundadores de estas universidades. Piense, hoy día se permitió que se expulse prácticamente la concepción de Dios de estas altísimas casas de estudio, ¿sí? Observe, por favor, dice: la historia particular de Harvard es un ejemplo de personas que bajo la luz de Cristo pensaban la sociedad y le daban forma con arduo trabajo con la energía que brotaba de sus convicciones. Fue un pastor puritano, John Harvard, quien donó la mitad de su patrimonio personal para que se constituya en 1636 y con 9 alumnos la alta casa de estudios que hoy lleva su nombre, que hoy es reconocida como una de las mayores casas universitarias del mundo, contando con 371.000 ex alumnos vivos, gente recibida, graduada en la universidad que hoy viven. Su influencia sobre la fundación de los Estados Unidos es irreemplazable. Y después, el dispensacionalismo. Solo unos pocos más de 250 años de escapismo dispensacionalista fue suficiente para que la Iglesia de Cristo pase de ser cabeza operativa de las naciones a cola, dejando de pensar la sociedad venidera y alienándose en un pensamiento de stand-by, uno de espera. Pido perdón por la terminología militarista que empleo aquí. La batalla final es ahora, y lo fue siempre, por la dimensión mental-cultural. La verdadera guerra espiritual no consiste en gritarle al diablo enérgicamente, encerrado en 4 paredes, sino, más bien, en improntar al mundo con la mentalidad del reino presente de Dios y su dinámica entre los hombres. En esta lucha, que es por manifestar lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, nuestro pensamiento gobernante es vital para su éxito y el futurismo no condice con este propósito. Solo atrasa, solo desconecta, solo arroja en descrédito a una ya poco funcional iglesia. Y la Escritura nos da otra
opción de interpretación se llama preterismo. Extracto de Epifanías, Hombres por fuera, Dios por dentro, capítulo 6, Rastros del preterismo en la historia. De autoría mía. Mis hermanos, es clarísimo. Decirle a la persona que tenés al lado, hay que salir del atraso. Cada vez que la iglesia enfrentó un desafío de este mundo, no podemos decir nosotros, los hijos de Dios, que fuimos empoderados por la luz de la palabra y la presencia de Cristo, Jesús viene pronto. Jesús vino y estableció su reino, su gobierno en una venida espiritual, manifestando su cuerpo físico y terrenal, porque eso es lo que significa parousia, la manifestación física, material y visible. ¿Y cómo es que hoy podemos ver a Cristo física, material y visiblemente? ¿Cómo lo podemos ver? A través de su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga su cuerpo. Su cuerpo, que es la iglesia, cabeza de las naciones de la tierra. Entonces, hay un cuerpo que, según la teología intrincada, nos enseñó que es un cuerpo espiritual. No es un cuerpo espiritual, es un cuerpo físico, material y visible. La iglesia en la tierra es el cuerpo físico, material y visible de Cristo. Por eso no puede ser una iglesia que atrasa. Tiene que ser una iglesia que manifieste la vida del Cristo que pretende. Apocalipsis capítulo 22, del verso 6 en adelante. La expectativa del fin, el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere comentar, decir algo, puede hacerlo. Marcela está leyendo los comentarios. ¿Sí? Todos son saludos, Marce. Bueno, yo voy a poner un poquito acá. Muy bien. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Que deben suceder cuándo? Pronto. Está claro, ¿no? He aquí vengo pronto. ¿Cuándo? Pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está? A ver, pronto, y el tiempo está cerca. El que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo viene? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. De esto ya ministramos suficiente estos días pasados. Mas los perros estarán afuera,
los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mi pregunta es, ¿a qué iglesias? ¿A qué iglesias mandó a decir estas cosas? ¿A qué iglesias? A las 7 iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3. A la iglesia en el tiempo judeo-cristiano, ¿sí? A la iglesia antes de la destrucción del templo de Jerusalén. A esa iglesia le mandó a decir estas cosas. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Vengo qué? En breve. Amén. Sí, Señor Jesús, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y termina la profecía. Punto final. Diga Apocalipsis, un libro cumplido. Y ahí está, la cristiandad viendo cómo se cumple todavía el Apocalipsis, cómo se va a cumplir lo que ya se cumplió. Cómo hay gente en modo espera, esperando una venida que ya sucedió. Ya lo explicamos muchas veces, vayan a los materiales anteriores. Vayan a los materiales anteriores. 3 elementos que dan solidez a la declaración de que Apocalipsis es un libro cumplido. Antes, quiero repasar algo porque por ahí hay alguno que recién se está integrando y justo es el último estudio y la verdad dice, pero no agarro cuál es la línea de argumentación. No agarro. Bueno, para ellos, una pregunta. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? Al aula. En el año 66, 68. Sí. En el año 66, antes del 68 seguramente. ¿Por qué decimos esto? Hay algunos que dicen que se escribió en el año 96-97. En realidad, nunca existió el argumento de dicen, porque un padre de la iglesia dice que se vio a Juan en el 96-97. Juan vivía en el 96 o 97. No significa que haya escrito el libro durante ese periodo que gobernaba Diocleciano. Él escribió el libro en el periodo que gobernaba Nerón. Por eso en el capítulo 13 dice que el número de la segunda bestia es número de hombre y es 666. 666 es la nomenclatura de un código hebreo porque ¿qué tipo de profecía era Apocalipsis? ¿Profecía hebrea? ¿De qué nacionalidad era Juan, por más que haya escrito en griego? Hebreo. Entonces, tiene el mismo estilo de escritura que todos los profetas del Antiguo Testamento, que escribían de manera literal o simbólica. Simbólica. ¿Y cómo se interpreta la profecía simbólica? Con el Antiguo Testamento en la mano. ¿Sí? Entonces, si es simbólico, ¿esperamos una ciudad que venga del cielo? Para nada. Si es simbólico, ¿los 1000 años son literales del reino? No, para nada. Es simbólico.
Algunos citan en el año 96. En realidad 96-97 del Imperio Romano puede ser, como se contaban los reyes, la historia, como se contaba la historia en la antigüedad. A partir de los reyes se contaba, ¿no es cierto? Lea, por ejemplo, usted Isaías capítulo 6. Dice, en tal año del reinado de tal rey. Podemos decir 96-97 del Imperio Romano. ¿Y el Imperio Romano cuándo se estableció? ¿Alguien sabe? Dato histórico. Por el 27. El 27 antes de Cristo. Saque usted la cuenta. Saque usted la cuenta. Escribe en tiempos del gobierno de Nerón César. Realmente una bestia, tanto para los cristianos como para los hebreos. En el inicio de una guerra de exterminio como no hubo para el pueblo judío nunca más, aunque fue muy duro lo que sucedió a partir de los siglos en la persecución con los hebreos, pero lo que sucedió, y Jesús lo dijo, tal tribulación no la hubo ni la volverá a haber, tal prueba sobre la nación hebrea no volverá a haber. Como dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, citando palabras de Jesús, cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces es el fin. ¿Cómo es la ciudad de Jerusalén? ¿Cuándo se vio en la historia la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos? En el año 70, cuando el general Tito, habiendo recibido orden de su padre, el nuevo emperador Vespasiano, que era hasta antes de Tito el jefe militar romano en el Teatro de Operaciones de Oriente, con 4 legiones, pero él va para ser nombrado emperador a Roma y deja las 4 legiones al mando de Tito y le encarga que termine la tarea de la guerra de los judíos. Y así fue que en el año 70, en marzo, abril, pone sitio a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué en marzo, abril? Porque terminaba el invierno. ¿Sí? Y en invierno era muy difícil sostener una campaña militar. Entonces en marzo, abril pone sitio, según el libro de Apocalipsis, durante 5 meses y medio, para que en septiembre, octubre, algunos dicen el 7 de septiembre del año 70, tome por asalto el último reducto de la ciudad de Jerusalén y la destruya, la prenda fuego desde sus cimientos, dando cumplimiento a la palabra que Jesús había dicho, de cierto no quedará piedra sobre esta ciudad. Y dando cumplimiento a lo que Pedro escribía en su segunda carta, los elementos ardiendo se fundirán. ¿Cuáles elementos? 2 interpretaciones. Los elementos físicos materiales, que eran los que todavía permitían que el antiguo pacto sea practicable, aunque ya no estaba vigente a causa de la muerte de Cristo. ¿Cuáles eran esos elementos? A la clase le pregunto, que todavía hacía practicable la ley. El templo y la ciudad de Jerusalén. Cuando los elementos ardiendo fueron destruidos, consumidos, ¿sí? Ahí no habla de que la tierra va a ser consumida. Ahí habla específicamente de los elementos que hacían practicable la antigua administración de Dios. Y eso ya sucedió. El templo de Jerusalén y la ciudad fue destruida. Bien. Y el pueblo judío esparcido por toda la tierra. Sucedió en el año 70. Entonces, Juan escribe en el año 66-68. Entonces va a poner el punto final a la profecía. Va a poner el punto final. Nadie quite ni añada nada a este libro. ¿Sí? Punto final. Diga punto final. Para un libro que se iba a cumplir. ¿Cuándo se iba a cumplir? Primer elemento que tenemos es el tiempo. El tiempo del cumplimiento. Verso 6, verso 7, verso 10, verso 12 y verso 20, tenemos 3 declaraciones que se repiten de manera combinada. La primera declaración es pronto.
¿Cuál es la primera declaración? Pronto. Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas para Juan, que está en el año 66, 67 escribiendo esto? Pronto, pronto, pronto. En el idioma griego la palabra pronto es tajos, de lo mismo que tajus, que significa ligero, el tiempo que viene ligero, espacio breve de tiempo, deprisa, pronto, en breve. Cualquiera de estas traducciones pueden ser tajos o tajus, como de la palabra griega y pronto. Entonces, pronto no son 2000 años, hermano. Pronto es un breve periodo de tiempo. Estas cosas sucederán pronto y sucedieron. En los días de Juan todavía estaba en pie el templo de la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío como nación, si bien bajo el dominio romano, aunque ellos hacía 4 años se habían rebelado. Pero el Señor dice que estas cosas sucederán pronto. Juan dice que estas cosas sucederán pronto. Y el testimonio del principio y del fin, del alfa y la omega, de Cristo, es que estas cosas sucederán pronto. Mi pregunta es, ¿pronto puede ser 2000 años? ¿Qué le parece a usted? ¿1950 años? Diga Apocalipsis cumplido. Apocalipsis es un libro cumplido. Segunda expresión. En breve. ¿Cuál es la expresión? La expresión griega es tajú. Es un neutro singular de tajús, que es un adverbio de tiempo. Significa en breve, sin demora, pronto, o súbitamente por sorpresa, o por implicación de facilidad, con facilidad vendrá. Prestamente, deprisa, en breve. No hay cómo errarle, hermano. Esto nunca puede significar 2000 años sin violentar las palabras que Juan mismo nos dio. Sin ignorar voluntariamente las palabras que Juan mismo nos habló. No hay posibilidad. Y si vos a esto le sumás que como mecanismo de relojería se cumplieron todas las profecías de Jesús respecto al pueblo judío en el año 70, si vos a esto le sumás que si bien Israel hoy existe, la nación judía existe, no podés saber cuál es el linaje de cada uno de ellos, no podés saber si son de una tribu o de otra tribu, porque esto se perdió. ¿Cuándo se perdió? En el año 70, ¿sí? No podés saber las mezclas, no podés saber las corrientes de los hebreos hoy día. Entonces, definitivamente, la era de los judíos terminó. Algunos están esperando que Dios vuelva en el futuro a tratar con Israel y le llaman el reloj de Dios. Esto es el dispensacionalismo. Le llaman el pueblo terrenal de Dios, mientras la iglesia es el pueblo celestial. No, mi hermano, Dios repudió a Jerusalén como esposa y es la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. Y esto se encuadra exactamente con lo que pasó en el año 70. Esto se encuadra exactamente con lo que Ezequiel capítulo 16 profetizó. Esto se encuadra con lo que Ezequiel, el mismo Ezequiel, algunos futuristas dicen, el templo de Jerusalén va a ser reedificado de nuevo para que en la venida del Mesías, el Mesías pueda entrar ahí. Error, hermano. Ezequiel capítulo 40, 41 en adelante, no es un templo que no se edificó, es un templo de naturaleza espiritual, no física y material. Y ese templo de naturaleza espiritual es la Jerusalén celestial que vemos en la Escritura. ¿Sí? Es un templo de naturaleza espiritual. Y el riesgo con la iglesia de hoy es que es el mismo problema
que tuvieron los judíos en los tiempos de la venida de Jesús. Celebramos hace un día el natalicio, el nacimiento de Jesús, la Navidad. Bueno, hay una gran controversia acá. No hay ningún problema en celebrar la Navidad, mi hermano. Seguro no fue 25 de diciembre, pero no importa. 25 de diciembre es más una fecha pagana, ¿sí? ¿Pero qué estamos? ¿Paganizando el cristianismo? Mi hermano, celebremos el nacimiento, que representa un cuadro espiritual tremendo para nosotros, donde necesitamos nacer a la verdad de Dios, a lo eterno, ¿sí? Pero los judíos, ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué si los sabios de Oriente venían a adorarle? ¿Por qué si todas las profecías del Antiguo Testamento señalaban al nacimiento de Jesús en este contexto? Porque ellos esperaban a un rey, a un Mesías, a un Mesías, a un Cristo diferente, libertador, a un líder, a un grande, a un poderoso, a un príncipe con todos los pergaminos, con todos los abolengos, Cristo los tenía, pero era el hijo de un carpintero. También era el hijo de David, pero era en la túnica de un carpintero. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucedió con Israel? ¿Por qué no reconocieron la venida de su Mesías? Porque no vino en la forma que ellos lo esperaban. Con la iglesia sucede algo similar. La iglesia todavía espera a un Mesías, ¿sí? Que según la Escritura se correrán las nubes y entonces le veremos descender del cielo. Y esto, hermano, es simbólico, porque la venida de Cristo es de naturaleza espiritual. Es de naturaleza espiritual. Y se hace carne, se hace físico y visible, se hace parousia en la vida de los hijos. Porque el que te ve a vos está viendo a Cristo, lo que de Cristo hay en vos. Permiso. Necesito agua. Quien me ve a mí, ve ¿a qué? A Cristo. Entonces, de alguna manera, lo que podemos manifestar, lo que podemos evidenciar, lo que podemos mostrar de Cristo se ve a través de su cuerpo, su iglesia, el conjunto, la unidad espiritual de sus hijos. No, de nuevo, no la iglesia institucionalizada, que está totalmente cooptada y atrasada. Tercer término acerca del tiempo para decir este es un apocalipsis cumplido. El tiempo está cerca, y la palabra ahí cerca es engus, de un verbo primario anjo, que significa exprimir, estrangular, cerca. Ya está en el cuello de botella, ¡pac!, para soltarse. ¿Se entiende? Está retenido ahí, pero ya, ¡pac!, ya nace. Ya está en el canal de parto, ya está. ¿Cuándo lo escribe esto Juan? ¿Ahora? ¿Se lo escribe a esta generación? ¿Se lo escribe a la generación de sus contemporáneos? Mi pregunta es, ¿Juan le mintió a sus contemporáneos? Porque pareciera que si todavía estamos esperando a Cristo, Juan le mintió. Si la segunda venida no se efectuó, si ese día de Cristo no llegó, si el día de Jehová del Antiguo Testamento no llegó, si la gran tribulación profetizada por Jesús en Mateo 24, los judíos todavía no la atravesaron, entonces Juan le mintió a sus contemporáneos porque le dijo que estas cosas iban a suceder pronto, iban a suceder en breve y que el tiempo estaba cerca. Y esa expresión cerca significa estrangular, exprimir, como cuello de botella, literalmente o figurativamente, acerca del lugar o tiempo, cercano, contiguo, próximo. Eso es lo que significa, ese es el uso de la palabra griega. Pero la expresión ahí es, para tiempo, es kairos.
Y la verdad que yo me tropecé con los diccionarios idiomáticos acá. Buscando Kairos, lo he estudiado antes, lo he visto antes, y dice que este tiempo es de afinidad incierta, ocasión, por ejemplo, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón, tiempo. Por ejemplo, ¿qué le preguntaron los discípulos a Jesús en la ascensión en el Monte de los Olivos? Hechos capítulo 1. ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Jesús? Muchachos, no entendieron nada ustedes. El reino es espiritual. 40 días les estuve predicando acerca del reino, o sea, desde que murió hasta que ascendió al cielo. Y la expresión del verso 9 y 10 de Hechos capítulo 1, 4 veces aparece la palabra sugestiva y sugerentemente la palabra eis. ¿Qué significa eis? Adentro. Y fue adentro. Y fue adentro. Y fue adentro. Y una nube lo ocultó. Diga adentro. Y si adentro de los cielos, en lugar de las nubes celestiales, es los cielos internos del hombre, sigo. Bueno, es demasiado. 4 veces aparece la palabra eis en el verso 9 y en el verso 10. Pero antes ellos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No les toca a vosotros saber el tiempo, las sazones, las ocasiones, el kairos, que el Padre conoce en su sola potestad? Muchachos, todavía no entendieron nada ustedes. El reino es espiritual. Me piden que cuándo voy a restaurar el reino terrenal. El reino terrenal no va a venir. El reino es de naturaleza espiritual y va a trascender a Israel. Será para todos los hombres. Años le costó entender esto. Ahí lo tenemos a Pedro en el capítulo 8 de Hechos, en la casa de Simón el curtidor, a la hora de la comida, ¿sí? Orando, y un lienzo del cielo diciendo mate y come, y todos animales inmundos, y Pedro diciendo no, Señor, nunca he comido, no, Señor, no, 3 veces, no, Señor, no, y el lienzo fue recogido. Y abajo un hombre inmundo llamado Cornelio, oficial de la guardia romana, un centurión romano, había mandado a la ciudad de Jope a buscar desde el asiento de su guarnición a Pedro, porque en visión había recibido que llame a un hombre que oraba. Golpean la puerta después que Pedro tiene esta visión y dijo: Señor, entiendo, no voy a llamar inmundo lo que tu sangre ha limpiado. Y fue a la casa de Cornelio, y Cornelio se entrega a Cristo, es bautizado por el Espíritu Santo, hay evidencias ahí de lenguas, ¿sí? El Espíritu Santo irrumpe y viene sobre los gentiles. Mientras tanto, los primeros versos dice que un tal Saulo de Tarso iba a Damasco. Porque Dios tenía un plan para el pueblo judío. Terminó en el año 70. Pero Dios tenía otro plan para los gentiles. Y juzgado el pueblo de Israel, ejecutada sentencia, carta de repudio, el nuevo matrimonio de Dios vino, la esposa de Cristo, que es la iglesia en el tiempo de la plenitud de los gentiles. Este tiempo. Y el apóstol a los gentiles es quien recibe más luz acerca del pleroma, de la plenitud. ¿Por qué? Porque era el tiempo que venía. Él no lo experimentó. Él fue ejecutado por Nerón en el año 64-65. ¿Sí? Pablo no experimentó el pleroma, pero lo vio, lo anticipó y lo profetizó en sus escritos. Por eso el estudio del año que viene será
las cartas de la prisión, donde más claramente vemos el pleroma de Dios, la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Marcela, vos me querías... Una pregunta. Con el tema de se me fue. No importa, anotalo por ahí cuando te vuelva. Sí. Con respecto a lo del traer lo celestial a lo terrenal. Un tema de madurez, o parte del atraso, es traer lo celestial a lo terrenal. Sí, cuerpo, espíritu. La dimensión del espíritu, la dimensión de la materia. En el medio, el alma. Primer cielo, el cuerpo, el cielo natural. Y llamó Dios a la expansión cielo natural. El cuerpo corresponde a ese cielo. Segundo cielo, el alma, el lugar de la bendición. Porque fuimos bendecidos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, hay un segundo cielo, donde es el lugar de la bendición. Pero también ese segundo cielo es el lugar del conflicto, porque en el capítulo 6, verso 10 a los Efesios dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Eso no es fuera del hombre, eso es adentro del hombre, eso es en el alma. El segundo cielo es el alma del hombre. El tercer cielo, el trono o morada de Dios, ahí donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, entró una vez y para siempre, con la sangre de una única ofrenda valiosa para presentarnos perfectos delante de Dios. El hombre hoy, en la dimensión del espíritu, es perfecto delante de Dios por la sola ofrenda de la sangre de Cristo, nuestro gran y perfecto sumo sacerdote. ¿Dónde está el problema del hombre? En el alma, en el segundo cielo. ¿Dónde está el conflicto? El canal de parto es ahí. El canal de parto es el alma. Por eso hay que reemplazar las estructuras de atraso por estructuras de pensamiento que nos permitan dar a luz al Cristo que nos habita, el Cristo en el que somos. Cristo es una persona, pero Cristo es el proyecto de Dios para toda la humanidad. Y no solo para un puñado, hermanos. Cuando dice que Jesús murió por todos los hombres, es porque es para toda la humanidad. Cuando dice que hay una gracia, es porque la demanda de creer es hasta un punto. Ahora es por todos. ¿Cuál es el problema con la mayoría de los hombres? Que no lo saben. ¿Se entiende? No lo saben. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No tenemos que convencer a nadie. Tenemos que proclamar lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y la gente despierta a través de la fe. Despierta su espíritu a través de la fe. ¿Qué es lo que te pasó a vos y a mí? En un contexto religioso, con un montón de ataduras que Dios nos fue liberando. A mí a lo largo de 35 años me fue liberando. Y aún lo seguirá haciendo, mostrándome el reino y la vida de su rey. Sigo. ¿Puedo? Permiso. Pero me tropecé cuando vi Kairos. Lo pueden ver ustedes en las concordancias greco-españolas, en la concordancia más famosa de todas, que es la Strong. Ustedes lo pueden ver. Curiosamente, compara, cuando explica de lo que es Kairos, compara con un término hebreo. El tiempo está cerca. Un término hebreo. Y el término hebreo es muy interesante. Porque el término hebreo al que Strong te manda, no sé cómo conecta las palabras. Habrá que preguntarle a un doctor en lenguas. Pero el término hebreo es solelá. Está bajo los que manejan Strong, digo, esto es un elemento técnico, la palabra conectada está bajo la categoría H5550. Ese es el dato para el Strong.
La expresión es solelá. Es un participio activo femenino. Y el significado en hebreo es terraplén militar, rampa de asedio, ariete, baluarte, vallado. ¿Por qué? El ariete está cerca. El terraplén militar, el sitio, está cerca. ¿Me están escuchando? El vallado está cerca. Porque se lo explicaba a los judíos que iban a ser asediados por el ejército romano. ¿Me sigue? Más dato. El ariete, el terraplén, el arma de asedio, el sitio está cerca. Más datos. Esta palabra viene de otra, salal, en el idioma hebreo, que está bajo el código en la Strong H5549, una antes. Es una raíz primaria que significa amontonar. Cuando Dios amontonó a la nación de Israel en Jerusalén, a través del sitio de las 4 legiones romanas. Especialmente barrera de peaje. Era conocido que los romanos dejaban entrar a los hebreos, pero no los dejaban salir de la ciudad, para que los alimentos se terminen lo antes posible. Ellos, en las guerras internas entre las 4 facciones que había dentro, habían prendido fuego, según el relato de Flavio Josefo, a los depósitos de granos, o sea, estaban muy escasos de comida antes que llegue el ejército romano. Si no, el sitio de la ciudad hubiera durado meses, como duró en Masada, más meses, tal vez algún par de años, como duró después en el año 73 el sitio de Masada, cuando los judíos en la cúspide de la montaña tenían agua y los romanos abajo no, estaban en el desierto de Judea. Sigo. Oponerse por una represa, salal, calzada, convertir, ensoberbecer, exaltar, preparar. Esa es las raíces de la palabra. ¿Se dan cuenta que habla de un sitio militar de la ciudad que está lista para ser destruida? Primer elemento, entonces. ¿Qué desleal hay que ser con el texto para interpretar que pronto, en breve y el tiempo está cerca, significan 2000 años, hermano? Qué desleal. Por eso las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, cuando os persigan, vayan de aldea en aldea. De cierto no terminarán de recorrer todas las aldeas hasta que el Hijo del Hombre venga. Diga venga. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y eso iba a suceder una generación después de la muerte de Cristo. Porque el otro texto a considerar es: de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Es Jesús un mentiroso? ¿Es Juan un mentiroso? Entonces terminó el futurismo. Basta de decir Cristo viene pronto cada vez que la iglesia no tiene una respuesta a este mundo. Segundo argumento que fortalece la idea de un apocalipsis cumplido en este texto. El verso 10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A ver, todo lo que yo te di para que vos veas en visión, no lo selles. ¿Qué significaba sellar? Sellar significaba cerrar, guardar bajo secreto. Usted recuerda que en la visión de Apocalipsis 5 hay un libro que, ¿cómo está? Capítulo 4 y 5. Está cerrado.
Está frente al trono de Dios y dice, y lloré yo, Juan, triste, amargamente, porque no se halló a nadie digno de abrir los sellos del libro. Era un libro ¿cómo? Sellado. Hasta que un anciano de los 24 le dice, no llores, porque aquí el león de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, venció para abrir los sellos. Y ahí empezó a abrir los sellos. Y en el capítulo 6, cuando cada vez que se abre un sello, viene un juicio de Dios. Y se abren los 7 sellos, después siguen las 7 trompetas y después siguen las 7 copas de ira. Ya lo estudiamos antes. Entonces, algo sellado era algo secreto, algo reservado, algo que está guardado y que no puede ser. Pero vos, Juan, no selles las palabras de este libro. ¿Por qué el libro de Apocalipsis es difícil? El libro de Apocalipsis es difícil a causa de la gran influencia del futurismo sobre la iglesia. Porque patea la profecía para el futuro, bajo el término mentiroso de escatología, evento futuro. No hay evento futuro, hay teleología, hay eventos cumplidos, completos y acabados en la Biblia. La creación de los nuevos cielos y nueva tierra es este periodo de gracia absoluta y plena. Es el día perfecto de Cristo, es la epignosis para nosotros, el superior conocimiento que está a nuestro alcance, la mente de Cristo. Bueno, para entendidos y para que Dios vaya habilitando nuevos compartimentos de entendimiento para cada uno de sus hijos. El sello, verso 10, segundo elemento que va a hacer claro el cumplimiento del libro de Apocalipsis. La palabra griega para sello es sfragizo, que significa estampar con anillo o marca privada. No lo cierres. Para seguridad o preservación, por implicación, guardar secreto, atestiguar, y como esto es todo en forma de figura, cerrarlo para que nadie lo entienda. No es lo que sucedió, hermano. Déjalo sin sellar, para que todos entiendan cuando viene el cumplimiento de esto. Y el cumplimiento sucedió 2 o 3 años después. En el año 70, en la destrucción de Jerusalén por el general Tito. Y en el año 73 se consuma todo con la caída de Masada y el último reducto de los judíos, de los hebreos que se rebelaron contra Roma. El último vestigio de la nación. Entonces, el sello. No hay sello en la profecía. Era de cumplimiento inmediato. Diga Apocalipsis cumplido. Tercer argumento. El estado temporal. Diga estado temporal. El estado temporal del tiempo de la ley, miren. Ahí aparecen en el verso 14 y 15. Mire lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Los que han por la fe despertado a la conciencia de Cristo en ellos. ¿Está? Bienaventurados, ya lo explicamos, tanto lo del árbol de vida como lo de la ciudad, abundantemente, durante 2 o 3 clases. Dice, más los perros, ¿más quiénes? ¿Quiénes eran los perros para los judíos? Una clase social. Los perros eran los gentiles. ¿Cuáles eran los perros? Los gentiles. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, ¿entiende el término? Los de una fe sensual, los de una fe pervertida, oscurecida, diabólica, que impiden llegar a la plenitud de Cristo. Hoy nosotros podemos decir los religiosos, ¿o no? Aunque hablen de Cristo todo el día. Más los hechiceros y los idólatras.
Sí, está la Iglesia Católica Romana ahí con todos sus ídolos y sus cosas y qué sé yo y qué sé cuánto. Eso no es cristianismo, eso es cristianismo oscurecido. Y está la Iglesia Evangélica con sus ídolos y sus cosas. ¿O ustedes creen que la Iglesia Evangélica no tiene ídolos? Primer ídolo de la Iglesia Evangélica. Por definición, ídolo, todo lo que esté en lugar de Dios. Todo el que ocupa el lugar de Dios. Primer ídolo de la Iglesia Evangélica, la Biblia. La Biblia no es Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios desde donde Dios puede hablarnos. ¿Entiende? La fuente de revelación más certera que tenemos. Pero también tenemos la creación, también tenemos la ciencia, también tenemos, y Dios también se revela a través de esos elementos. ¿Está? Entonces la Biblia no es Dios. Yo antes, en mi tiempo de religioso recalcitrante, abría la Biblia en el Salmo 91 en mi casa. Teníamos un departamentito de monoambiente con mi señora cuando éramos estudiantes en el seminario. Abría la Biblia en el Salmo 91 y yo creía que el Salmo 91 me cuidaba. Era Dios el que me cuidaba, hermano, no el Salmo 91. ¿Me está escuchando? Cuando la Biblia ocupa el lugar de Dios. O el famoso diablo, esa construcción mental que oscurece la mente de muchos religiosos, no sabe la Biblia. Claro que sabe la Biblia. Claro que sí. Bien. Segundo ídolo de la Iglesia Evangélica. El templo. Cuando vamos a la casa de Dios, ¿cómo va a ir? La casa de Dios sos vos. Esto no es la casa de Dios, esto es un edificio funcional que nos juntamos para recibir dirección de Dios. Ni siquiera para hacer un show introeclesiástico, eso está mal. Eso está mal, no es show lo que se hace acá. O para exhibir las manifestaciones del Espíritu. ¡Oh, mirá cómo está el Espíritu! ¡No! Anda a exhibir el Espíritu afuera, como le hacían los apóstoles, aún con la luz que ellos tenían en un tiempo de iglesia judeo-cristiana. Allá afuera. No es para hacer exhibicionismo, es para recibir dirección de Dios, para honestamente conocer las Escrituras. ¿Se entiende? El templo no es Dios. He estado en un lugar donde durante muchos años y con mucho sacrificio, a través de sus contribuciones, sus diezmos, sus ofrendas, la gente puso para la edificación de un salón y vino el pastor y vendió ese lugar. Y está bien, porque fueron a un lugar que hoy tienen que es preciosísimo. Pero la gente mayor, muy mayor, lloraba como si le sacaban algo de la vida cuando se vendió ese local. Porque esa era la casa de Dios para ellos. Eso no es la casa de Dios, hermano, usted es la casa de Dios. Iglesia, columna y baluarte de la verdad, casa de Dios, usted, no esto no es iglesia, esto es un salón. Es santo por el fin, porque está usted, no por otra cosa. ¿Sigo? Tercer ídolo evangélico, dígame si no, el pastor, el pobre pastor. ¿Cuántas veces le dijimos al pastor que era cabeza de la iglesia? Por Dios mío, Señor mío, no es así, no hay pastor que sea cabeza de ninguna iglesia. Miren, hay papás que son cabeza de la familia, según lo que dice la Escritura, pero no hay pastor que sea cabeza de la iglesia. Dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿me entiende? No el pastor. ¿Y nosotros qué hicimos? El pastor cabeza de la iglesia. Es un ídolo. Todo ídolo está destinado a caer. Lean ustedes Jueces. Entonces no le hagan eso a sus ministros, porque sus ministros son gente de carne y hueso, con los mismos conflictos que ustedes tienen. Reposa un nivel de revelación superior, o debiera, porque así es la autoridad espiritual. No es por nombramiento, sino es por acceso a la revelación de Dios. Debiera operar un nivel mayor de revelación en ellos, pero nada más
¿Me sigue? Porque todo ídolo está destinado a caer. Sí, Carmencita. O los llaman padre espiritual. Padre espiritual. Padre espiritual no existe. Nosotros hace muchos años vencimos ese defecto del movimiento apostólico y profético, donde Dios nos habló claramente, Padre espiritual solo Dios. Hay padres ministeriales, como hay papá en casa, pero Padre espiritual solo Dios. A nadie llaméis Padre en la tierra. No está hablando de que no le diga Padre a tu papá en la casa, ni Padre al ministro en la casa, que es Padre ministerial, del ministerio, del servicio, como ejemplo, como adelantado, como patrón, pero patrón modelo me refiero. Pero no ocupa el lugar de Dios. ¿Está? El estado temporal, los idólatras y todo el que ama o hace mentira, porque la verdad es luz y la luz es verdad, porque Dios es verdad y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay mentira en Él. ¿Está? Bien. Entonces, ese estado temporal. Y dice, a ver dónde lo encuentro. Se me perdió un texto. Lo leí ya. El verso 11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo. Porque el tiempo venía. Ya está ya. El inmundo, el injusto, el santo, sigan así hasta que venga la hora. Porque ya es inminente. Los perros eran los gentiles. ¿Recuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer Sirofenicia, que su hijo era atormentado por un demonio, y Jesús le dice, mujer, no es lícito sacarle el pan a los hijos y dárselo a los perros? Qué duro Jesús. Si alguno hubiera estado con Jesús ahí, no, qué duro, yo me voy a otra iglesia, dijo uno, que no son tan jodidos como este. ¿Cómo le va a decir así a esa mujer que estaba sufriendo? Porque Jesús había venido a los hijos de la casa de Israel, ¿sí? Ese era el tiempo que Jesús vivía. Y entonces esa mujer llena de humildad dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, en todo Israel yo no he visto la fe que hay en tu corazón. Te fue concedido. No fue a la casa de ella, pero le fue concedido lo que le había pedido. Y ahí estaba su hijo libre, su hija libre de la influencia demoníaca que la atormentaba. ¿Sí? Porque los gentiles eran los perros para los judíos. El mismo Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los malos obreros. ¿Sí? Los mismos judíos decían de los gentiles perros, de manera discriminativa, ¿sí? ¿Qué pasará con Israel? Entonces, y esto que el futurismo dice. Y el texto tan conocido que los futuristas o dispensacionalistas utilizan para decir que Dios volverá a tratar con Israel, Romanos 11:25. Voy a explicarlo antes de entrar en la conclusión final. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, verso 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Se lo escribe a la iglesia en Roma, de mayoría gentil, aunque había muchos judíos entre ellos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Qué le había pasado? ¿Vieron cómo Faraón fue endurecido cuando fue sacado a libertad Jesús? Israel, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, y dice el corazón de Faraón fue endurecido por Dios. Bueno,
Le ha sucedido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta qué? Diga tiempo. Haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo se llama este tiempo? Este es el tiempo de la plenitud de los gentiles. O sea, ya entró el tiempo de la plenitud de los gentiles. Dice, entonces, y luego, diga tiempo. Luego, tiempo. Todo Israel será salvo. O sea que Israel, ¿cómo es hoy día? ¿Y las naciones de la tierra cómo son? ¿Israel cómo es? Trague, 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 porque en la plenitud de los gentiles solamente están de pie las cosas eternas. Mastique, llévelo a su casa, medite. La plenitud de los gentiles es hoy un tiempo de salvación para todos los hombres. ¿Y los israelitas no son hombres? ¿Ahora ellos son los perros? No. Ya fueron juzgados terriblemente con un sufrimiento que no hubo sobre pueblo, en pueblos sobre la tierra en el año 70. Y después de aquello, dice que todo Israel será y las naciones de la tierra, si es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Esto es lo dicho por el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es el problema? Que hay muchísima gente que no lo sabe. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? La salvación. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a ser salvos, para que ellos lleguen a conocer a Dios y a experimentar la plenitud de la vida. No hay plenitud de la vida sin Cristo. ¿Me entiende? Sigo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mi pregunta es: ¿Dios quitó los pecados de Israel? ¿Dios quitó los pecados de las naciones de la tierra? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después está la interpretación de la religión, para que vos pertenezcas a esa religión y seas del grupito selecto que se salva. Aquellas religiones que presentan a un diablo más exitoso que Cristo en la cruz del Calvario, con una sangre impotente, capaz de redimir solo un puñado de personas que por la obra de creer van al cielo. Diga conmigo: estado de gracia. Gracia plena, gracia absoluta, gracia ilimitada. Redención plena, redención absoluta, redención ilimitada. No quiero sembrar contienda, solo quiero que escuchen esto y lo puedan meditar en sus corazones ustedes y arriben a sus conclusiones. Cada uno vive su proceso de desarrollo espiritual. Siembro la luz que recibí del Espíritu. Usted sabrá qué hacer con aquello. Si no, los futuristas tienen razón, y en el futuro Israel recibirá a Cristo como su Salvador personal y entonces será salvo. Pero el Apocalipsis es Apocalipsis cumplido. Y hoy es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y el reino de Cristo volvió al reino del Padre. Porque Él, cuando sometió todo dominio, toda potencia, entregó el reino al Dios y Padre. Entonces solo nos quedan, y ya termino, solo nos quedan las cosas eternas. Diga: soy hijo, y mi herencia es las cosas eternas. Soy hijo con el ADN de Dios en mi vida, con la naturaleza de Cristo, y mi herencia es las cosas eternas. ¿Cuáles son esas cosas eternas? Las voy a enumerar
tengo 12 en mi lista. Diga reinando en vida. ¿Vos querés reinar en vida? Más allá de las circunstancias que vengan, un día vendrá la muerte, otro día dificultad, otro día persecución, me tocó esta semana acusación, conflictos, vendrán. A lo mejor alguna enfermedad, porque vendrá. Es parte de la vida. Pero nosotros somos de los que reinamos en vida. En vida, no. Porque como hijo mi herencia es la capacidad de participar en las cosas eternas. ¿Cuáles cosas eternas? Primero, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Juan 17:3, diga vida eterna. Primera parte de mi herencia eterna, primer elemento de los 12, vida eterna. Segundo, palabra eterna. ¿Sí? Cielo y tierra pasarán, mi palabra permanecerá. Los cielos y tierra bajo la administración de la ley pasaron. Y hoy, en el pleroma de Dios, ni siquiera en la iglesia en su escenario judeo-cristiano, que es antes del año 70, hoy en el pleroma de Dios, en la plenitud de los gentiles, hoy reina la palabra eterna. ¿Me está escuchando? No la palabra temporal. Tercer cosa eterna, el evangelio eterno. El evangelio que se predica hoy, aparece en el libro de Apocalipsis, es el evangelio eterno, pertenece a la eternidad, no tiene tiempo ni espacio, es eterno. Cristo, según Apocalipsis 13:8, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, pertenece a la eternidad. El Padre tenía dispuesto su corazón, su Hijo, su manifestación visible en la tierra, listo antes de que el hombre cayera, antes que Adán pervirtiera su comunión con Dios. Diga conmigo, evangelio eterno. ¿Y qué necesita la gente? Recibir, escuchar el evangelio eterno. Nunca cese usted de predicar el evangelio eterno. Diga, yo soy la vida eterna, yo soy palabra eterna, yo soy el evangelio eterno. Vos sos carta leída a este mundo. Sí. Cuarto elemento, pacto eterno. Según Hebreos 13, no hay un pacto, no hay ni siquiera un nuevo pacto al que nosotros estemos sujetos. Ahora hay un pacto eterno. Porque el nuevo pacto, según el libro de los Hebreos, es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahora nosotros, después de lo cumplido de Apocalipsis, participamos del pacto eterno. Hay una salvación eterna. Hay una salvación eterna. La salvación no es por ninguna obra. La salvación, escúchame, es solo por la gracia. Dios cargó la salvación en el corazón de hombres que no lo merecían. Pero si yo guardé mi vida, toda mi vida, pero si yo leí la Biblia, yo estudié, yo participé, yo adoré, yo... No por obras, no por obras. Es una gracia mayor poder caminar en obediencia, porque todo eso va a hacer de tu vida una vida ganada, que significa no una vida sin problemas, sino una vida caminando el propósito de Dios para vos. Sacerdocio eterno. Dice que el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, es sacerdote según el orden de Melquisedec, no es según el orden levítico. Un nuevo orden es establecido que no pertenece a la casa de Israel, sino pertenece a la eternidad. El hombre que salió, el rey de Salem, el rey de paz, que salió de ninguna parte, sin procedencia, sin ascendientes, y que presentó pan y vino a Abraham, Melquisedec, un sacerdocio eterno, un socorro eterno. Mi hermano, mientras vos vivas acá, ¿cuál es tu ancla?
Él es un socorro eterno. Hasta el más ateo de los ateos tiene el testimonio del Espíritu en su espíritu, en lo más profundo de su ser, aunque lo haya apagado. Y en el momento de la gran crisis, Dios mío, podríamos contar historias. Poder y gloria eterna. Eso es parte de nuestra herencia. Poder y gloria eterna. ¿Cómo es el poder que opera en nosotros? Eterno. Espíritu eterno. Tenemos un espíritu que no va a extinguirse jamás. ¿Cómo es nuestro espíritu? Tenemos un rey y un reino eterno. Cristo es mi rey y mi reino. Estoy en Cristo, estoy en el reino. Un trono y dominio eterno. Una vez que sometió a sus enemigos como estrado de sus pies, el Hijo entregó el reino al Padre. Y el postrer enemigo que fue vencido fue la muerte. Tanto así que cuando morimos acá, despertamos allá, en la presencia de Él. ¿Está? Entonces no hay muerte. Y por último, tenemos un Cristo y Dios eterno. Disfrute de su herencia eterna. Vamos a orar. Diga Apocalipsis cumplido. Vamos a parar un mes y el primer domingo de febrero vamos a volver estudiando las cartas del apóstol Pablo. Ha sido un placer, una alegría de todo corazón. Es mi forma de expresarles amor a través de lo que Dios me ha dado, lo siembro en su corazón. Es muy polémico todas las cosas que hemos dicho en un escenario de la iglesia como hoy. No pretendo ser popular con esta enseñanza, todo lo contrario, sé que nos trae algunas dificultades. Sin embargo, estoy convencido que es lo que la iglesia necesita para salir del letargo espiritual en el que la metió el somnífero del futurismo. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracias por el espíritu de revelación, Señor, sobre tu palabra, por el entendimiento de la plenitud de Cristo en nosotros. Señor, yo te pido que día a día, Señor, haya cada vez más entendidos que resplandezcan resplandezcan en el firmamento del Espíritu a completa eternidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta semilla que fue sembrada en el corazón de los hermanos, yo te pido que produzca fruto para lo que vos le enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo en el Señor. Nos vemos el año que viene. Feliz fin de año 2021 y mejor 2022 para todos ustedes todos nosotros que estamos recibiendo y caminando en la luz de la revelación de la vida de Cristo en nosotros. Los amo en el Señor.